¿Qué son las redes sociales para investigadores? Son plataformas para la investigación y colaboración en línea, diseñadas para la cooperación y el intercambio de conocimientos científicos. Podemos utilizar estas plataformas para comunicarnos con otros investigadores, ver sus publicaciones y avances de investigación, hacerles comentarios, compartir y discutir cuestiones científicas, así como encontrar nuevas oportunidades de empleo y programas de posgrado. Son también herramientas que ayudan a los investigadores a potenciar la visibilidad de su trabajo, aumentando su difusión y por tanto sus citas e impacto en la comunidad científica. Actualmente, las dos redes sociales para investigadores más extendidas son ResearchGate y Academia.edu. Podemos abrir una cuenta en ResearchGate pulsando en Join for Free. El sistema nos pedirá que completemos nuestro nombre y apellidos. Pulsamos en Continuar. A continuación, la plataforma nos permite, haciendo una búsqueda con nuestro nombre, incluir nuestra producción científica en el perfil que estamos creando, de forma que nos va preguntando si somos el autor de una serie de artículos cuya firma es similar a la nuestra. Esta información la podemos completar posteriormente, por lo que en este momento podemos saltarnos este paso. Completamos nuestra información de afiliación, dirección de correo electrónico y una contraseña y pulsamos en Create Free Account. En el siguiente paso debemos seleccionar nuestra área de conocimiento. Y a continuación nuestras habilidades o destrezas. Finalmente podemos subir una fotografía para completar nuestra información básica. Terminado este proceso, el sistema nos envía un correo electrónico de confirmación para asegurarse de que nadie se cree cuentas con el correo de otra persona. Solo deben abrir su correo y activar la cuenta siguiendo el enlace contenido en el mismo. A veces, el servidor de correo puede derivar por error el mensaje a la carpeta de spam. Compruébelo si no ve el correo en la bandeja de entrada. Una vez tengamos nuestra cuenta activa, podremos acceder a ella desde la web principal de ResearchGate pulsando en Login. En la web de entrada podrá ver las novedades de su red de contactos. En Questions and Answers puede participar de la conversación sobre su área preguntando o respondiendo cuestiones académicas. En Publications podrá ver las novedades que publica su red de contactos y descubrir nuevas publicaciones de su área de estudio. En la pestaña Jobs puede ver ofertas de trabajo. Pulsando en su fotografía puede ir a su perfil de usuario. Desde este podrá añadir sus publicaciones. Buscándolas por nombre de autor, por título, a través de la importación de un archivo compatible con la información bibliográfica o incluyéndola manualmente. A la derecha de su página de perfil puede ver sus seguidores y a los investigadores que sigue. De forma que va creando una red de contactos. Puede buscar a sus colegas utilizando el buscador de la parte superior. En la pestaña Contributions puede ver los documentos que ha añadido. En Info puede añadir información biográfica. La pestaña de estadísticas le permite ver el número de visitas a su perfil y sus textos. RG-Score es la forma que tiene ResearchGate de medir la reputación de los investigadores, un indicador que mezcla el impacto de tus publicaciones con tu actividad en la red social. En definitiva, un ágora académica online que le permite estar conectado y al día de las novedades de su área y de las publicaciones de sus colegas, estén donde estén. La otra red de investigadores ampliamente utilizada es Academia.edu. Podemos abrirnos una cuenta completando los datos que nos piden en la parte inferior derecha de la página principal y pulsando en Sign Up. Esta red social es más austera en sus opciones. Podemos ver también a la derecha los seguidores y los investigadores a los que sigues. En la zona central los documentos que hayas incluido en tu perfil. Y en la zona superior podemos buscar a otros investigadores, ver estadísticas de uso y subir documentos para compartirlos, adjuntando el PDF y completando la información posteriormente.
En la columna izquierda también podemos incluir entradas a modo de blog y nuestro currículum completo si queremos compartirlo. Las áreas de interés podemos completarlas editando ese campo. También la información de contacto podemos editarla incluyendo información nueva. Y finalmente, ¿en qué red social debo estar? La respuesta a esta pregunta debe surgir del análisis de ambas redes sociales, para el área del investigador. Es decir, se responde con la pregunta, ¿en cuál de las dos redes sociales están un mayor número de mis colegas a nivel nacional e internacional? En aquella donde estén los investigadores de tu área es donde debes estar, si tienes que elegir una de las dos. Si puedes estar en ambas, mayor presencia tendrás y mayor visibilidad aportarás a tus publicaciones.